Entonces, Perfecto. esta es la lección 14, centrada en las preposiciones. Ya nos hemos enfrentado muchas veces con preposiciones y las hemos traducido, pero hay que dedicarle una lección a masticar, ¿verdad? ¿Qué son las preposiciones y cómo se usan? Porque tienen su particularidad en griego. No es tan fácil. La preposición es una partícula invariable, es decir, no tiene femenino, masculino, neutro, singular, plural, y no se declinan las preposiciones. Son partículas invariables como en español, ¿verdad? En español, a, ante, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, ta, ta, ta. Son esas partículas que sirven para enlazar dos palabras, ¿verdad? Con determinado sentido. Existen también bastantes preposiciones en griego, bastantes preposiciones. Muchos adverbios se utilizan como preposiciones, pero de hecho con las preposiciones que nos encontremos tenemos bastante y tienen algunas características que ahora en esta lección vamos a estudiar. Las preposiciones se dice que rigen un caso. ¿Qué quiere decir eso de que rigen un caso? Que la palabra que sigue debe estar en determinado caso. A una preposición no sigue un caso nominativo nunca. Tampoco sigue un caso vocativo. Hay preposiciones a las que tiene que seguir, por ejemplo, un genitivo. Y eso no quiere decir que haya que traducir de, ¿verdad? Sino que la palabra después de la preposición tiene que estar en genitivo, aunque no tenga el sentido de, ¿verdad? Hay preposiciones que rigen dativo y no necesariamente hay que entenderlas con la preposición para o a. No, la palabra que sigue se pone en dativo porque así lo exige la preposición. Y lo mismo pasa con el caso acusativo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí las principales preposiciones. Anti, aquí arriba les pongo el caso que rigen. Anti rige genitivo, es decir, que después de anti, de la preposición anti, la palabra que sigue tendrá que estar en genitivo, ¿verdad? Y anti quiere decir, pues como en español, ¿verdad? En vez de, en lugar de. Y después de anti siempre va a venir un caso genitivo. La siguiente preposición es apo. Apo la hemos encontrado con mucha frecuencia. Quiere decir de o desde, o lejos de, separado de. Pero también puede querer decir con. Y eso depende del sentido del enunciado. Y lo que sigue, la palabra que sigue, tendrá que estar siempre en genitivo. Otra preposición que rige nada más genitivo es la preposición ek, que ek quiere decir lo mismo que apo, ¿verdad? De o desde. También puede querer decir por o según, ek. Y después de ek va a seguir siempre un genitivo. Y la siguiente preposición que rige genitivo es pro, y quiere decir antes de, ¿verdad? O ante, en el sentido de antes, o antes que, en pro de, como se utiliza en español, ¿verdad? De la preposición pro. Bueno, estas cuatro preposiciones rigen nada más genitivo. La palabra que sigue tendrá que estar necesariamente en genitivo. Anti, apo, ec, pro. Y luego tenemos dos palabras que rigen nada más caso dativo. La preposición en, que en español quiere decir en. Es muy sencilla de recordar. En quiere decir en o entre. Y esa también es muy fácil de recordar sin, porque sin quiere decir lo contrario en español, quiere decir con. ¿Ah? Y la palabra siguiente siempre estará en dativo. La preposición en no puede ser seguida de una.
palabra en genitivo o en acusativo, tendrá que estar siempre en dativo, ¿verdad? Bueno, esas son las dos principales que se usan con dativo. Y luego tenemos otras dos que se usan nada más con acusativo. La preposición ana, que quiere decir hacia arriba, o durante, o en forma distributiva, con esto y con esto. Y después de ana siempre tendrá que estar un acusativo con ese sentido. Y la preposición eis, que ya la hemos visto y que es muy utilizada, quiere decir a o hacia, ¿verdad? Y lo que sigue estará en acusativo. Estas son las preposiciones, son 8, las principales, que rigen un solo caso. Genitivo anti, apo, ec pro. Dativo en y sin, y acusativo ana y eis. Pero hay preposiciones que pueden regir dos casos, genitivo o acusativo. Y hay preposiciones, como ya adivinaron, que pueden regir tres casos, genitivo, dativo y acusativo. En el caso en el que esté la palabra siguiente, me va a dar un matiz a la preposición. Por ejemplo, la preposición dia, eh, cuando sigue un genitivo, quiere decir por medio de o a través de o durante, ¿verdad? Eh, durante la semana. Eh, Se usa la preposición día y semana se tendrá que poner en genitivo. Genitivo. Pero también puede seguir un acusativo. Y cuando la palabra que sigue está en acusativo, la preposición quiere decir por, a causa de. ¿Por qué? ¿Por qué? Noten que es un matiz que nos da el caso, que nos da el caso. Si está en acusativo, querrá decir porque, a causa de. Si está en genitivo, por medio de o a través de. Otra preposición con dos declinaciones, con dos casos, perdón, con dos casos, es catá. Catá quiere decir debajo o también quiere decir contra, con genitivo. Pero si sigue un acusativo, quiere decir a lo largo de, durante o según. Por ejemplo, en los evangelios, en el Nuevo Testamento, el primer evangelio es catá Marco. La preposición catá y marcon, bueno, ya bien que on, pues está en acusativo. Este, catá, marcon quiere decir según Marcos. Eh, Catá, Mataion, según Mateo. Catá Lucan, Lucan, ven, en acusativo. Catá Joanen, eh, y en todos esos casos el nombre, si está declinado, está en acusativo y la preposición quiere decir según. Otra preposición de dos terminaciones son dos más, son hiper y metá. Hiper con genitivo quiere decir sobre, hiper, ¿verdad? Eh, eh, Hiperlumen, ¿no? Más arriba del lumen, hipersoriana o soriana hiper, ¿no? O también quiere decir en favor de, pero con acusativo quiere decir más allá de, y aquí quiero notarles cómo las preposiciones cuando rigen acusativo, están señalando movimiento, desplazamiento. Fíjense, aná quiere decir hacia arriba, con acusativo. Eis quiere decir a, hacia o hasta, con acusativo. Eh,
Dia quiere decir por o a causa de, cuando sigue acusativo. Kata quiere decir a lo largo de, durante o según, con el acusativo. En todos los casos indica cierto desplazamiento, ¿no? Movimiento. Lo mismo pasa con hiper. Hiper quiere decir más allá de. En cambio, con acusativo. En cambio, con genitivo quiere decir sobre algo, sobre esto, o en favor de. Eh, que no tiene un matiz de movimiento o de desplazamiento. ¿Eh? Por eso también podemos, este, esta norma general, podemos identificar el sentido de la preposición. Y otra preposición de dos terminaciones es meta, que quiere decir con. Con genitivo quiere decir simplemente con. Pero con acusativo quiere decir después de. ¿Eh? Por ejemplo, en el libro de Aristóteles, ton metá, ta física. Ta física, bueno, pues está en acusativo, neutro plural, ta física, las cosas físicas. Y metafísica quiere decir más allá, después de las. Sí, porque la metafísica viene después de la física. Por eso, ton metafísica quiere decir las cosas que están después de la física. Bueno, y la preposición meta entonces quiere decir ahí después de, porque trae un acusativo después, ta física, acusativo neutro plural. Con genitivo quiere decir solamente con. Bueno, y también se utiliza, pero en lenguaje poético se utiliza la palabra metá con sentido de entre, pero solamente en poesía. Por eso la podemos considerar como una preposición de dos casos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos cuatro de genitivo, antía poec pro, dos de dativo, en sin, dos acusativo, ana, eis, y no sé cuántos son, dia, kata, meta, hiper, dia, kata, meta, hiper, cuatro de acusativo, perdón, de genitivo y acusativo, dia, kata, meta, hiper, ¿verdad? Yo digo primero meta porque por el orden alfabético correspondería primero meta y luego hiper, pero lo puse aquí después porque puede tener también el dativo. Pero yo me los aprendí así, diácata, meta, hiper, esos son de dos terminaciones. Y luego vienen las de tres terminaciones, anfi, epiperí, para, pros, hipo, 7. Anfi, epiperí, para, pros, hipo, 6. Otra vez, anfi, epiperí, para, pros, hipo, 6. Anfi quiere decir acerca de, cuando sigue un genitivo. Cuando sigue un dativo quiere decir alrededor de, lo mismo que cuando sigue un acusativo. Epi, que la conocemos muy bien porque también se utiliza en español, quiere decir sobre, ¿verdad? O encima, o en tiempo de, ¿verdad? Con dativo quiere decir sobre, junto a, ojo, con dativo puede querer decir junto a, porque en español conocemos epi como sobre, encima, pero en griego también puede querer decir junto a, eh, si sigue un dativo, en poder de o en honor de. Fíjense el sentido raro que toma con un dativo. Y con acusativo quiere decir a o hacia o contra. ¿Ven cómo es más de movimiento, de desplazamiento en el acusativo? Hacia o contra. Eso se utiliza, por ejemplo, en la guerra, ¿verdad? Fue epi el ejército, contra el ejército, que también puede entenderse sobre el ejército, pero más en sentido de acción contra el ejército. Bueno, afi, epi, peri, que también existe en español, con acusativo quiere decir acerca de o por encima de. Con dativo alrededor de, lo mismo que con acusativo, alrededor de. Eh, el peripatético, Aristóteles, el filósofo peripatético, porque él enseñaba caminando.
Así decía Nietzsche. Decía, las ideas que surgen de estar sentado no son buenas. Las ideas buenas son las que surgen de andar caminando. Y Aristóteles enseñaba así, daba sus conferencias, sus clases caminando y mostrando. Se detenían en un lugar de la academia, les enseñaba del liceo, y les enseñaba algo y después caminaban a otro lugar, etcétera. Por eso le decían el peripatético, el que andaba no pateando, pues, sino caminando alrededor. Eh, Perímetro, ¿verdad? Lo que está alrededor de, ¿no? Bueno, para es otra preposición muy utilizada en griego que también se utiliza con los tres casos. Con genitivo quiere decir de parte de. El paráclito, eh, junto a, si es un dativo, o entre, y si es un acusativo, a lo largo de, ¿eh? Paralelo, que va a lo largo de, que va junto a, o durante. Eso es una, ese es el sentido de la preposición para con acusativo, ¿verdad? Otra preposición de tres terminaciones es pros. Pros quiere decir del lado de, con genitivo, de parte de o en nombre de, con dativos cerca de o además de, y con acusativo contra, ¿eh? Pros. Vamos, o para, o respecto a, o hacia, ¿verdad? Hacia o contra, casi con sentido contrario, pero no, está indicando un desplazamiento, que va contra algo, que va hacia algo, pros. Así dice el Evangelio de San Juan, ¿no? Al principio, logos en pros ton seon, que ustedes pueden traducir, logos y la palabra Y la palabra. en estaba, era, pros, ahí está la preposición pros, y lo que sigue en ton theon, en acusativo. Activo, Acusativo. sí, Pros, ton theon, es acusativo, ¿no? hacia o con respecto a pros. Exactamente, hacia. Y es difícil de traducir ese, esa línea del prólogo de Juanito. Y la palabra estaba hacia Dios. Mm. Sería, digamos, la traducción más literal. Caijologos en prostonceón. La palabra estaba hacia Dios. ¿Mm? Caitheos, sí, en argejologos, caijologos en prostón. Ya estoy por atarantado y atrabantado, estoy diciendo tonterías. Mejor lo leo. Cata Ioann. En arge en jologos, caijologos en prostonceón. En el principio era la palabra. En arge en jologos. Caijologos en prostonceón y la palabra estaba hacia Dios. Movimiento. Estaba en torno a, dirigida a, que es el sentido, digamos, gramatical de la expresión. Nadie traduce así. Todo el mundo traduce, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios, quitando el pros, caijologos en tonceón. No, pero sí, quitando el pros, y entonces el tonceón no podría estar en acusativo, porque está en acusativo debido a la preposición. Bueno, hipo. Esta es otra muy conocida. Claro, el hipo Tipo, en español se antepone la H y suena hipo, ¿verdad? Y quiere decir bajo. ¿Eh? Eh, eh, con genitivo quiere decir por, y ese es lo que introduce el sujeto agente en las oraciones pasivas, ¿no?
lo- eh, los dulces son comidos por Juan, ¿no? Voz activa, Juan come los dulces. Voz pasiva, los dulces son comidos por Juan. Los dulces no hacen nada, por eso se llama voz pasiva, porque el sujeto, aquel de que estamos hablando, los dulces, no hacen nada, sino que son comidos, sufren la acción. Y luego el por introduce el sujeto agente. Son comidos por Juan. Lo mismo pasa en griego. El hipo introduce en las oraciones pasivas al sujeto agente. Pero también quiere decir bajo, hipo, debajo, hipófisis, que está debajo de algo, ¿no? Eh, hipotermia, de la temperatura baja. Con dativo es simplemente bajo y con acusativo quiere decir bajo o hacia. Noten que el matiz de movimiento. Estas son las principales preposiciones. La próxima clase vamos a ver todavía otras preposiciones, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar un poco sobre las preposiciones y practicarlas. Primero, algo así morfológico. Las preposiciones terminadas en vocal, excepto peri y pro, afi, epi, peri, para, pros, hipo. Esas son las que tienen tres terminaciones. Afi, epi, peri, para, pros, hipo. Este, antia, poec, pro, dia, cata, peri. Aquí está. El pro, que nada más utiliza genitivo, y la preposición peri y pro, estas dos no pierden la última vocal, ¿verdad? Cuando se enfrentan con otra vocal de la palabra siguiente. Todas las demás pierden esa vocal si la palabra siguiente empieza con vocal. Por ejemplo, en vez de meta ekeinon, ¿verdad? Yo pongo met con apóstrofe y ekeinon. Met ekeinon, con aquellos, ¿verdad? Meta, cuando sigue un genitivo, vamos a verlo aquí, ¿verdad? Meta, cuando sigue un genitivo, quiere decir con, ¿verdad? Entonces, met ekeinon, este es un genitivo plural, quiere decir aquellos. Entonces, met ekeinon quiere decir con aquellos. Oye, Javier, pero aquí está en genitivo, tendría que decir con de aquellos. No, 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 porque el genitivo está en genitivo porque la preposición exige genitivo, no por el sentido de genitivo, ¿ven? Entonces, yo no voy a decir aquí, met ekeinon, es que es con de aquellos. No, no, no. Aquí está en genitivo porque la preposición exige que sea genitivo. Entonces aquí dice con aquellos, nada más. Una vez que se pierde la vocal final, las preposiciones que terminan en T y en P se aspiran. Beta, delta tau, zeta. La tau se aspira en zeta. Beta pi, la pi se aspira en fi. Beta pi, fi. Bueno, cuando la vocal, perdón, la preposición termina en T o en P porque perdió la vocal y lo que sigue es un espíritu rudo, esa consonante se aspira. Ahora vamos a ver. Aquí dice metagemeras, ¿verdad? Metagemeras. Gemeras está en genitivo, gemera, gemeras, primera declinación femenino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es meta? Con. Congenitivo, quiere decir con, ¿verdad? Entonces, con del día. No, ¿por qué del día? Es que está en genitivo. No, está en genitivo por la preposición, no porque yo tenga que decir del día. Y meta, con
Genitivo quiere decir con. Por tanto, aquí dice literalmente con el día, ¿verdad? Con el día, al amanecer. Con el día llegaste, al amanecer llegaste. ¿Qué pasó con la tau de aquí? Con esta tau de aquí. Se aspiró, es una tau. ¿En qué letra se aspira la tau? En fi, perdón, en zeta. Delta tau zeta. ¿Y por qué se aspiró? Porque sigue un espíritu rudo. Entonces aquí dice metageneras, pero nos comimos primero la vocal y ya que chocó la tau con el espíritu rudo, la aspiré y me queda mezgeneras, mezgeneras, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, la expresión efgemas, sobre nosotros. Aquí la preposición es epi, que quiere decir sobre, ¿verdad? Y aquí sigue un genitivo, ¿verdad? Sigue un genitivo. ¿Qué quiere decir la preposición epi con genitivo? Quiere decir sobre, ¿verdad? Quiere decir sobre. Entonces, primero me comí la vocal, quiere decir sobre nosotros. Oye, Javier, pero esto es genitivo, entonces sobre de nosotros. No, porque el genitivo viene exigido por la preposición. Bueno, ya que me comí la iota, porque sigue otra vocal, se enfrenta la pi con un espíritu rudo. Aquí está, la pi. Cuando se enfrenta con un espíritu rudo, tengo que aspirar la pi. ¿Cómo se aspira la pi? En fi, beta, pi, fi. Entonces me queda efgemeras. No digo epigemeras, efgemeras. Por la ley de la flojera. No es epigemeras, sino efgemeras. Sobre nosotros. La preposición ec se cambia en ex siempre cuando sigue una palabra que empieza con vocal. Siempre. eh, Aunque las palabras sean compuestas, ¿verdad? Es decir, aunque no sean dos palabras, porque a veces la preposición se junta con la palabra, bueno, pero si la preposición es ec y se juntó con una palabra que empieza con vocal, es ex. Por ejemplo, ep, hago. Aquí tenemos el verbo, bueno, son tres verbos. El verbo hago, que quiere decir conducir, y epi, que quiere decir sobre, ¿no? O conducir sobre algo. Eh, y aquí me comí la preposición, la letra I. ¿Por qué? Porque seguía otra vocal, ¿verdad? Esta pi no se aspira porque no sigue espíritu rudo, entonces queda solamente epago, pero viene de pi hago. Lo mismo, aquí tenemos un verbo más complicado. Aquí es el verbo hiemi, que quiere decir algo así, bueno, quiere decir dejar, olvidar, el verbo hiemi. Pero aquí tiene la preposición apo. ¿Cómo que la preposición apo? Sí, fíjate, es la preposición apo, pero perdió la omicron porque después siguió una vocal, siguió una iota. Entonces desaparece la omicron. Y luego esta, que es una pi, se aspira porque sigue un espíritu rudo. El verbo es hiemi, con espíritu rudo. Por eso esta se aspiró y me queda afiemi. Oye, pero ahí no hay espíritu rudo. No, es que no puede haber espíritu rudo porque el espíritu rudo solamente va en la vocal inicial. Ya aquí ya no está en el inicio, ya no va espíritu rudo, pero esta aspiración me indica que ahí había un espíritu rudo, ¿verdad? Y la preposición es apogiemi, o sea, dejar de, separar, que se utiliza en forma de perdonar, ¿verdad? En el Padre Nuestro aparece este verbo, kai Afemi. afes, gemin, Afes. afes, Es. Sí. perdona, remite. Afes. Gemin tau, Afes. feilema tagemon, jos kai gemeis, afecamen, afecamen, remitimos o perdonamos. Claro que está en un perfecto, ¿verdad?
Después, cuando veamos el perfecto, volvemos a ese verbo del Padre Nuestro. Afes, pues eso es un imperativo auristo, que ya lo veremos cuando veamos el imperativo auristo. Y es un verbo un tanto raro, el verbo hiemi, porque termina en mi. ¿Verdad? Estos verbos que terminan en mi son un poco raros y son muy utilizados, como histemi, didomi, femi, hiemi, y sus compuestos, ¿verdad? Y ya hemos visto que el verbo eimi tiene muchos compuestos, casi con cualquier preposición se puede, se puede enlazar el verbo eimi. Bueno, entonces aquí es apogiemi y queda afiemi. Aquí tenemos el verbo egeiro. Egeiro quiere decir despertar, literalmente es despertar. Y ex, bueno, quiere decir despertar de, o sea, salir del sueño, despertar de. Eh, en realidad no añade un matiz especial al verbo egeiro. Egeiro quiere decir despertar y exegeiro quiere decir despertar. Bueno, ek, eh, con la preposición ek, cuando sigue una vocal, siempre se cambia en sí. Es lo que acabamos de decir acá, ¿verdad? Entonces, en vez de egeiro, es exegeiro. Bueno, la nin final de las preposiciones en y sin, estas dos preposiciones recuerden que son de dativo. Nada más aceptan dativo. Cuando se une con otra palabra, se cambia en mi delante de otra mi o de una labial. Se cambia en gamma delante de una gutural y en lambda delante de otra lambda. Eso ya lo habíamos visto, pero lo vamos a ver en la práctica. Aquí tenemos el verbo vaino. Vaino, que quiere decir ir o venir. Vaino. En sí mismo quiere decir ir o venir, marchar, ¿no? Eh, e vaino, en vaino es un verbo compuesto de preposición y verbo. Pero no digo en vaino, digo en vaino. Lo mismo hacemos en español, ¿verdad? No es embrujar, sino embrujar, por la ley del menor esfuerzo, la ley de la flojera. Eh, la N antes de la B labial la convertimos en M, también en español. Aquí tenemos el verbo engrafo. El verbo grafo quiere decir escribir, escribir. Engrafo quiere decir inscribir, ¿verdad? Escribir en grafo. Pero ven que aquí la ni se convirtió en gamma. Es lo que dijimos acá. Ante una gutural, la ni se convierte en gamma. De todas maneras, yo escribo engrafo, pero pronuncio engrafo, engrafo. Y lo mismo, por ejemplo, con el verbo descuidar, en leipo, en leipo. Pero delante de una lambda, la ni se convierte en lambda. Ojo, ojo, ¿verdad? Pues, también para el sentido de las palabras, cuando nos encontramos con un verbo así, digo, esto viene del verbo en y del verbo leipo, juntas en una sola palabra. Bueno, ya está. Y ya está, se acabó. Como les decía, es una sesión teórica corta, pero lo importante es tener presente bueno, sabérselas y tener presente los matices que tienen cuando se utiliza determinado caso. Bueno, vamos a hacer un poco de vocabulario. La palabra Exusia. exusía quiere decir autoridad, ¿verdad? Autoridad. Y es de la primera declinación, como sigue la raíz, termina en iota, en rey, una de esas tres letras, ro, epsilon, iota.
La alfa es pura, se presenta en el singular y en el plural siempre. Entonces se declina como gemera gemeras, ¿no? Como gemera gemeras. Este, pero es exusía, exusías, exusía, exusían, exusía, exusíai, exusío, exusión, exusión, siempre genitivo plural en la primera declinación, el acento va al final, exusión, exusíais, exusías, exusíai. Esa es la declinación. Geos quiere decir hasta que o mientras que. Geos eh, o durante, ¿verdad? Es una, es una palabra eh, preposición también. No, aquí es más bien adverbio, pero puede utilizarse como preposición. Bueno, quiere decir hasta que o mientras que o durante. Geos, el acento con espíritu rudo en la primera épsilon. Xao es vivir, el verbo xao. Como ven, es un verbo que ya podemos olfatear que nos va a generar problemas porque termina en vocal. Y entonces cuando el prefijo que le pongo, perdón, el sufijo que le pongo es vocal, se va a tener que contraer, ¿verdad? Y entonces este es un verbo contracto. Pero también nos vamos a aprender un verbo contracto a conjugarlo para que podamos maliciar siempre que nos encontremos un contracto, cómo conjugarlo. Lo mismo pasa con el verbo seteo. Seteo quiere decir buscar y también es contracto porque termina en épsilon. La raíz termina en épsilon. Entonces, a la hora de conjugarlo, vamos a tener que hacer contracciones. El sustantivo de exao es soe, soes, quiere vida, decir vida. Como ven, es un sustantivo de la primera declinación con alfa impura. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a estar el singular con eta. El singular siempre con eta y en el plural siempre con alfa, porque todos los plurales de la primera, en el plural pues, son con alfa. Pero aquí en el singular va a tomar eta como quefales. ¿Por qué? Porque la raíz no termina en rey. ¿Ya? Esa es la razón, ¿verdad? No termina en rey. Entonces eta, lo que llamamos alfa impuro. Eso es y lo declinamos como, por ejemplo, quefales, ¿verdad? Eh, Thanatos, Thanato, Thanato. ¿Por qué no digo Thanatos, Thanato? Porque es una proparoxítona. Y como en el genitivo le añado una vocal larga, tengo que cambia. mover el acento. Entonces no es Thanato, no es Thanato. Thanatos, Thanatu, Thanato, Thanaton, Thanatos. Como Maestro, sí, muertes, entonces, sanatu, sí, Thanatos, y ahí, Thanato, y ahí ya cambia el acento, ¿verdad? Al declinarlo, en el como lo, genitivo en y en definitivo. el dativo. Sí, todas las Ujú. palabras que son proparoxítonas, cuando les añado una vocal larga en el sufijo, tengo que moverles el acento. Las palabras que son eh, oxítonas o paroxítonas no tienen problema. ¿Por qué? Porque el acento se conserva siempre. Si son oxítonas, siempre se conserva al final. Si son paroxítonas, siempre se conserva en la penúltima. El cambio de acento viene en las proparoxítonas. Y entonces esto se declina como logos logu, es masculino de la segunda, logos logu, thanatos thanato. Aquí tenemos tres terminaciones. Esto quiere decir que se trata de un adjetivo, ¿verdad? Idios, idia, idion. Quiere decir lo propio, lo propio. Idios, idia,
la propia, irion, lo propio, en neutro, ¿no? Y entonces, irios, el masculino, se declina como la segunda declinación, como thanatos, thanato, irios, eh, bueno, como logos, logo. Idia, ia es de alfa pura. Se declina conforme a la primera, pero como la raíz termina en i, pues va a ser alfa pura. Entonces, iria, irias, iria, 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 iria. Y en el neutro, eh, eh, idiom, ¿verdad? Se declina también como la segunda, los neutros de la segunda. Entonces es segunda, primera, segunda. Y estos adjetivos los conocemos así, ¿eh? Adjetivos, segunda, primera, segunda. El masculino se declina conforme a la segunda declinación, el femenino conforme a la primera y el neutro conforme a la segunda. Luego le pongo otro verbo, caleo, otro verbo contracto, ¿no? Eh, eh, quiere decir llamar, llamar. Eh, crino quiere decir juzgar, juzgar. Ese no es contracto, porque la raíz termina en ni. Y termino con una palabra muy utilizada, la os, la u. Es una oxítona, entonces nunca se va a mover el acento de la última sílaba. La os, la u, la o, la os, la o. La oi, la on, la ois, la us, la oi. Lo decliné en singular y en plural. Quiere decir pueblo. Sí, entonces un sustantivo de la segunda declinación, masculino de la segunda declinación. Bueno, eso son eh, palabras muy utilizadas en el Nuevo Testamento. A ustedes les interesa mucho el vocabulario del Nuevo Testamento, pues miren, estas se utilizan más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Claro, no siempre en nominativo, ¿verdad? Ni esto siempre en presente de indicativo, de la voz activa. No, el verbo crino se utiliza en sus diferentes formas 114 veces en el Nuevo Testamento. O sea, les pongo aquí las palabras más usadas en el Nuevo Testamento. Bueno, ahora sí vamos a traducir. Ladies first, Patty. Ay, eis ton oikon autú. Ujú. ¿Eis es así? No. No, es Asia, Asia. ¿Hacia tu casa? No, no la tuya, no. Ton es no, hacia la casa tuya. ¿Tuya? Autú, de ustedes o No, de ellos. de él, Ay, de él, singular, de de él. él. Entonces, Eis, hacia la casa de él, ujú, hacia su casa. exactamente. Eis es una preposición que exige dativo, perdón, acusativo. Acusativo. Eis ¿La expreso, vimos ahorita? sí, ¿No? ¿Sí? sí, Ay, Dios. Ah, sí, que después se cambia, ¿no? Eis, eis. Asia. Mm. Eis es de una sola terminación, de una sola, de un solo caso, acusativo, ¿verdad? Entonces, a o asi. Bueno, entonces,
el caso acusativo de tono y con está exigido por la preposición. Eso lo tenemos Sí, que saber. ¿Por qué está ahí en acusativo? ¿Dónde está el verbo? No, 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 no. Es que la preposición me lo exige exige. que el caso esté en acusativo. Entonces, a la casa de él o a su casa o hacia su casa. Jerónimo, Sí, es eis, to, girón, eisto hierón. Ujú. hacia la víctima. No, hierón, El templo, ¿verdad? sí, el templo. Sí. Hacia el templo. Hacia el templo o al templo, hacia, no al templo, sino hacia el templo. Bueno, Hacia el al, pero templo. en sentido de hacia, ¿verdad? Sí, Y Togieron, ¿en qué caso está? está en acusativo porque lo está Sena. rigiendo la preposición Sí, eis, ¿verdad? sí, nada más que acá Eh, tienes un acusativo masculino singular sí, y aquí y acá tienes neutro, neutro, ¿verdad? neutro singular, jogeto, ahí está el artículo, jogeto. Entonces, es un neutro. Oye, Javier, eso puede estar en nominativo, sí, es igual. El artículo es igual en el nominativo y en el acusativo, ¿verdad? A ver, no, no, ¿qué estoy diciendo? El artículo sí, el artículo neutro es igual en el nominativo y en el acusativo. El nominativo, acusativo y vocativo neutro son iguales. Jogetó, sí, pero esto no puede estar en nominativo porque la preposición me exige que sea acusativo. Sí, maestro. Y lo mismo Gierón. Gierón es neutro, entonces neutro, el nominativo, el acusativo y el vocativo neutro son iguales, pero aquí no puede estar en nominativo. ¿Por qué? Porque está regido por la preposición que exige acusativo, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ¿Sí le están sí, siguiendo? sí, sí, ¿Sí? claro, ¿Sigues, sí, Pati? Sí, para ten jodón. Para como ten, el que sigue es un acusativo, entonces pudiera ser, bueno, pudiera ser hacia o pudiera ser a lo largo, durante, Ándale. ¿no? Durante el camino, a lo largo de... Sí, claro, Sí, porque cuando a parar sigue un acusativo, tiene ese sentido. A lo largo de, durante. Y sí, aquí está claro, durante el camino, a lo sí. largo del camino. Y te pues es acusativo. Jodos, jodú, es de la segunda declinación. Jodos, jodú. Sí, pero es femenino de la segunda, por eso el artículo está en femenino, porque es la camino en griego, ¿lo recuerdan? Es sí, femenino, se declina conforme a la segunda, eh, es jodos, nominativo, jodú, jodó, jodón, ahí está. El acusativo es un sustantivo de la segunda declinación y, y se declina así, pero como si fuera masculino, pero es femenino. ¿Y cómo me doy Mm, cuenta que es femenino? Pues por el por el artículo. ten, Sí. Eh, sigue. sí, por favor. En, en to, auto, noi, Noí, es, noí. noi, noi, en esta mente, Pero ¿dónde dice esta? a esta, es, auto, en es en auto, autos, autos no es esta, está rigiendo el dativo, ¿no? Sí, En, en esto, sí, en,
Sí, en esta mente está aquí en dativo porque la preposición rige dativo. Es una de las preposiciones que nada más rige en un caso, ¿verdad? En dativo. En esa, esta mente, ¿sí? Puede ser en Sí, la misma mente, en la misma mente. Bueno, en la misma sí, puede mente. ser. El autor puede estar simplemente subrayando en él o esa o esta. En esa mente, bueno, o en esta mente, bueno. Pati, Hipo, tú, hipo, sí, hipo, tú, noos, sí, nos, sí, tes, sarcos, autú, sí, esa ya la había puesto sí, en una en la lección anterior. anterior. No me acuerdo si en la anterior, pero en una lección anterior. ¿Qué dice ahí? Está medio feo, pero Bueno, está bien. hipo es eh, eh, admite un genitivo, bueno, porque es genitivo el que sigue, tú. Exactamente. Ujú. Entonces es pues pudiera ser también bajo, ¿no? Sí, sí, O, bajo, muy bien. Sería, ajá, digamos, el sentido fundamental, bajo. Pero también bajo. puede querer decir que más. Hipo con, con genitivo, Antes de, antes que, en pro de, hipo, por, Es por, por y estoy viendo bajo, más. con genitivo, ¿verdad? Sí, sí, Bajo con dativo y hacia o bajo con acusativo. A ver, vamos a ver aquí. Tenemos un acusativo, ¿verdad? sí. Dice, no, es un genitivo. Es un Hipo, genitivo, tú, no, genitivo, os. sí. Y entonces quiere decir bajo, o no, Bajo, por, por, ba- por bajo, debajo, no, no. no, Hipo por bajo, con, hipo con genitivo es por, él, por. a ver, hipo con genitivo, por, o bajo, bueno, pero puede ser por. Ya, a ver, vamos a ver aquí cuál nos queda mejor, ¿verdad? Por la mente, po- o sea, por la mente, y ahí es, es es igual un genitivo ujú, y carne y de él, ¿no? exactamente, Entonces, por la mente, digamos, la carne de él. Entonces, bajo la mente de la carne de él. ¿sí? Sí, por eso la puse aquí, porque es una expresión rarísima. La mente de la carne, Ah, sí, es cierto, sí, sí, ya lo vimos, ya me acordé. por la Sí, mente de su carne, que sí, traducíamos por su mente de carne, sí, por su sí, mente carnal, por sí, su mente carnal. La mente puede ser carnal, porque eso está contra esa división platónica de cuerpo y alma y espíritu. No, la mente, perdón, la carne tiene mente en San Pablo. La carne tiene mente. Por la mente de su carne. Bueno, Jerónimo, Sí. Luego sigue Caifás jo Laos y todo el pueblo.
Ahí creo Sí, que no hay mucho más que está en el todo y va- un nominativo, la os, la u de la, todo como nominativo, el nominativo, ¿sí? Todo el pueblo. todo Y el pueblo. lo único que está diferente aquí es esta conjunción que puede decir y, además todo el pueblo o y todo el pueblo. Maestro, ahorita que decía esto cuando nos estaba diciendo de las preposiciones, dijo una cosa muy interesante. Ante, apo y ec, pero todos ellos no tienen como decir, no se declinan, ¿verdad? Eso no, No, como no, adverbios. las Las preposiciones preposiciones, como los adverbios no se declinan. Hipo ujú, puede cambiar, ¿verdad? Si viene otra palabra que empiece por vocal y todo eso que ya dijimos, ¿verdad? Pero la preposición en sí no cambia. sí, No se declina ni se conjuga. ujú, muy bien, creo que sí, ahora sí ya le agarré más. Muy bien. Pati, Dice, Kai, utos, sin, ju, ju. jutos, sin, auto, en. Entonces, ahí dice, y jutos es esa no es preposición, la vimos, ¿no, verdad? No, es pronombre. Es un pronombre, es ellos, ay, Jutos, maestro. jaute tuto. Y, y Y estos, no, y, singular. y este, y Este, con, porque es un, una preposición sí, esa pero nada que, más viene en dativo, ¿no? que existe en latín. ¿Mm? Ajá, Entonces, y con, con auto, hace rato dijiste mismo, el mismo, autos, aute, auto es el, autos, aute, auto. Pero también puede utilizarse el sentido de el mismo, ¿verdad? Pero aquí tiene sentido simplemente de él. Y con él. Oye, Javier, pero aquí está en dativo, entonces tendría que decir con para él. No, no, no. Está en no, dativo ajá, porque la preposición exige que esté lo en pide. dativo. Entonces, y con él, En, sí, pero es en con eta. mm, sí es cierto, no es preposición. Mm, no, no sé, maestro. Es el verbo en mí, en imperfecto. En emen, esan, siempre con eta. En emen, esan. Yo era, tú eras, él o ella era, nosotros éramos, ustedes eran, ellos eran, ¿verdad? Aquí es él era o estaba. Entonces, y este con Con él él era. estaba. Y este estaba con él. Me imagino que es la sirvienta que dice a la gente cuando Periquito se estaba calentando. Ah, ok. Este estaba con él. Y este estaba con él. ¿Quién es él? Jesús. Y este estaba con él. Y Periquito dice, no, 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 no. Yo no sé de qué estás hablando. A ese tal puntual ni lo conozco. Bueno. eh, Sí, ah, Kai sí. es escutos metatú gen y
estaba otra vez con Ajá. él. Sí, aquí está la preposición metá, pero con genitivo. ¿Mm? Ujú. Con genitivo. Metá con Genitivo. genitivo quiere decir con. ¿Mm? Está diciendo exactamente lo mismo. Y este estaba con él, pero lo dice de dos formas diferentes, ¿se fijaron? Aquí Sí, metió la preposición sin y esto lo tuvo que poner en dativo. Aquí metió la preposición metá y esto lo tuvo que poner en genitivo. Pero el enunciado quiere decir exactamente lo mismo. Y este estaba con él. Y se me hace que sigue siendo la sirvienta que le dice a la gente, este estaba con él. Sí, 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 este estaba con él. Pero vean qué curioso. Sin auto, metautú. Y quieren decir sí. exactamente lo mismo. Bueno, Ujú. Pati. Sigo yo. Dice, Kai, Hoi, Apóstoloi, sin auto. Y los apóstoles con él. ¿No? Exactamente. ¿Verdad? Sin es con y exige Con dativo. Y los apóstoles con él, o también los apóstoles con él. apóstoles con él. Oye, Javier, pero aquí añadiste una vocal larga al final y no moviste el acento, no es apostolo. No, es que esta en nominativo no se considera vocal larga. Larga. Entonces el acento sigue estando acá. Apóstolos, apostolo, apostolo. En plural, apóstoloi, apostolon, apostolois, genitivo y en dativo, ¿verdad? Pero en nominativo no se mueve el acento, porque no se considera vocal larga. El hoy del nominativo no se considera vocal larga y entonces el acento no se mueve. Caijo y apóstole sin auto, sin auto, sin auto. Eh, Jerónimo, Sí, es, eh, an- es ángelos ujú. apurano, El acento, ángelos, an- an- ap, aquí el anc- acento, aquí, apura, apurano, apuranú. Ujú. Porque de por sí es oxítona, uranos, uranú, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? quiere decir el ángel de desde el cielo o del ¿Ves? cielo, del Del cielo nada más, el cielo, ángel del cielo, cielo. ¿verdad? Aquí no dice el ángel, dice un ángel, ¿verdad? Un Porque no ángel, tiene artículo, un ángel. un Uranú es... ángel Ujú, del cielo. muy bien. Y tú dijiste del cielo, porque la preposición apo quiere decir de o desde, y uranú es en genitivo, de o desde. Sí, pero este genitivo se debe a la preposición. Entonces, no es del cielo, sino un ángel del cielo, tal cual, apuranú. Ángelos apuranú. Noten que aquí me comí la omicron. ¿Por qué? Porque la palabra siguiente empieza con vocal. Simplemente omito la omicron y le pongo un apóstrofe, que no es un espíritu suave, porque el espíritu suave va al principio, a la primera vocal de la palabra, ¿verdad? Y Ujú. aquí, entonces aquí tienes tres espíritus suaves. No, no, no. Este es un apóstrofe. ¿Por qué no? Porque no está al principio de palabra. No puede ser una palabra con dos espíritus suaves. Por favor. Bueno, mira, te persiguen las largas, Pati. Sí, ya, ahorita me va a ayudar el padre porque yo no sé. E, aleceias, kai, jutos, met, autú, gen, digo, en. En. Entonces,
es también con apóstrofe de epi, ¿no? Ajá, epi. Epi, que puede ser sobre, ¿no? Sí, ¿qué Pero caso está? Aletheías, Aletheías, ese está en no Gemera, sé, gemera, gemeras, gemera. Entonces es aletheia, aletheias, en Definitivo. genitivo, en Sí. genitivo. en Sí. genitivo. Eh, Entonces, ¿Qué quiere decir? Aletheia, aletheias. ¿qué quiere decir, padre? Estuve. ¿Qué, qué quiere decir? Verdad, verdad. Verdad. ¿Verdad? Ah, en verdad, ¿no? En verdad Sí, sería, en verdad, sí. sí. También con él estaba. Estaba, estaba, Y aquí ya vimos que Kai, aquí tiene sentido de también. de En verdad, también. también estaba con él. Sí, el Eh, eh, mismo pasaje de Pedro. sí, sí, es Lucas 22:59 que pusimos aquí arriba también. Nada más que aquí puse la última parte nada más. Eh, Ujú. epi con genitivo. Vamos a ver, epi con genitivo. Anfi, epi, Sobre. peri con genitivo. Acerca de, por encima de. Mm, Peri no es epi, epi. maestro, Sobre, epi. en tiempo de. Sobre, Ujú. sí, bueno, sobre, bueno, que nosotros no diríamos sobre verdad, diríamos en verdad, ¿verdad? Solamente. Ujú. En verdad, maestro, sería, Sí, en verdad, en verdad. este En estaba con él. Paleceillas, sí, sí, o cómo lo traducirías tú, Fran? En Paleceillas, no, sí, Eh, yo creo que sí, ¿verdad? en Sobre la verdad, verdad, en verdad, sí. es cierto, ¿verdad? So- Sobre verdad, no, en español No, decimos no, no, en verdad. verdad, en verdad, este estaba con él. Ajá. Eis Macedonian. Es Asia, Ajá. Macedonia. Maestro, Sí, ¿cuál es la región de Macedonia? Dígame, usted que sabe por allá más. es Grecia, la parte norte Todas. de Grecia. Ujú, Macedonia muy bien. es un lugar, es un país en la actualidad. Y es la parte norte de Grecia, que es Grecia también, ¿no? De allá vino Filipo de Macedonia, y su hijo Alejandro Magno unió a todos los griegos. Una vez en la vida se unieron los griegos para defenderse de los persas. Eh, y la ventaja de Alejandro, de Filipo de Macedonia, es que unió a los griegos, porque los griegos se peleaban entre ellos, a lo bruto, o sea, los espartanos contra los atenienses, y se echaron 60 años peleándose y matándose entre ellos. Y los persas se compraron sus palomitas en el Oxxo y se sentaron a ver cómo los griegos se despedazaban entre ellos. ¿Verdad? Que los griegos tenían ciudades-estado, no eran una nación. Estadios, ¿verdad? Estadios. Estado, ciudades-estado. Bueno, Independientes, ciudades independientes unas de otras, y no solamente independientes, sino que se peleaban, ¿no? Entre ellos, ahí tiene la guerra de Troya. ujú, Este, y el que los unió fue Filipo de Macedonia, y después su hijo Alejandro Magno. Por eso pudieron conquistar todo el imperio persa. Bueno, Eis Macedonia, bueno, aquí tenemos un acusativo, ¿verdad? sí. Eh, eh, Exigido por la preposición eis, que quiere decir hacia. Y esto, Eiston oikon mu.
Es como la de hace rato, ¿no? También es Asia porque ton también está en acusativo Ajá, y sí. oicon pues también, entonces hacia la Oikon, casa mía, oicon, oikon, oicon, hacia mi casa, bueno, hacia la casa mía, pero bueno, hacia mi casa. sí, sí. Este acento se lo robó a Mu. Amo Mu quiere decir de mí, y aquí de llevaría mí. un acento circunflejo. Bueno, se lo robó y se convirtió en acento agudo, pero aquí Pero tenemos el de ese, acento. de la palabra. mm, Maestro, Sí, en esta oración, a mí siempre se me pone difícil eso, sobre todo en ese, es mío, ¿verdad? Mu, ajá, es mío sí, es de y mí, es genitivo, genitivo de de mí. mí, de mí. Entonces quiere decir, hacia la casa de mí es mía, ¿no? Ajá, Hacia mi casa. sí, sí. Vamos a verlo. Vamos a dedicar una lección al pronombre personal, ¿verdad? Bueno, está bien. Pronombre personal, que aquí está el genitivo. Moi es dativo. Me es acusativo. A mí, para mí. Moi es dativo. Mu es genitivo. Bueno, O, óculos, catautón. O, óculos, catautón. Es ajá. eh, durante, es muchedumbre, ¿verdad? La Ojlos es muchedumbre. muchedumbre. Sí, Óculos es muchedumbre. sí. Desde de ellos o desde ellos. La muchedumbre de ellos. De ellos. Aquí, aquí es genitivo Genitivo plural plural. de ellos. De Y ellos. la preposición kata, ¿qué es Es kata? catá, Kata, según decíamos. kata con Catá genitivo. con Vamos a catá ver. con, catá con genitivo. Es catá, 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 catá. Ahí está. Debajo de o de, Sí, no, con genitivo es de, de. debajo o contra. De, debajo o contra. Vamos a ver cuál de esas tres entra aquí. Kata con genitivo. La gente Sí, contra ellos. Ellos. contra ellos. Sí, parece que es el sentido, ¿no? Más lógico de este enunciado. Claro, habrá que ver en qué contexto se utiliza, pero aquí parece que es la gente contra ellos, la muchedumbre contra ellos. Sí, seguramente es algo de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Bueno, ya que Bien. estamos enrachados, pues sigamos un poquito más. En te oikia autú. Y bueno, te es es un, es genitivo, te. ¿No? No, No es acuérdense que ese, nomás son es que dos, es e. Perdón, que nomás son dos del eni que da dativo. En exige entonces, dativo. Exige Sí, dativo, eni. dativo. Sí, exige, es de un Entonces, solo caso, exige dativo. dativo. en la casa de él, Sí, exactamente. ¿Eh? En su casa, en su casa. en la casa de él. ¿Sí queda claro? En es Sí, una Sí, preposición que significa en y que exige dativo. Por eso esto está en dativo, en ¿verdad? dativo. Entonces, en la casa, está aquí el artículo, la casa, y esto es genitivo, la casa de él. De él califica a casa, la casa suya, la casa de él, su casa. Apotón grafón. apo dice de los, es un genitivo plural, rige genitivo,
Exactamente, de los, apogis rige genitivo. de los escritos, o cómo se, Exactamente, sí, sí. Desde los escritos, desde las escrituras, podríamos decir, ¿no? Desde las escrituras o sí, de las escrituras. muy bien. Bueno, el otro está fácil también, entonces, apotón, ergón, Ergo, autú, ergon, autú, en, autú, autú, sí, autú. sí. Ujú. Entonces, igual desde eh, la fuerza de él, o sea, desde su fuerza, Sí, pero aquí está ergon en sentido de obra, obra, desde sus obras, sí, sí, desde su obra, sí, o no, desde sí, plural, plural, ton, desde sí, las obras, sus obras nada las, más, ¿no? sí, desde sus obras, las obras de él, Sí, las obras de él. a partir de sus Ujú. obras, ¿no? Que podría también entenderse por sus obras, los conocerán, yo creo, probablemente de ahí viene, por sus obras, pero así literalmente es a partir de sus obras. Pues sí, es por sus obras, en español decimos así. A Kai partir de escalaron en eso, auto, uques. bueno, que estábamos ahí, ¿verdad? Y, y el escándalo, Escándalo. hay escándalo, en auto, uc, estim, y el tropiezo, el escándalo, Ajá. con un dativo, en auto, eh, ¿Por qué está en dativo? está rigiendo dativo, ¿no? Exactamente. En, está rigiendo un dativo. Y sabemos que nomás hay entre o Sí, en, en él, en y él, escándalo en él, y uc estim. escándalo, en él, No hay. eh, no hay, No hay. Mm. Uc es no, ¿verdad? Le añadimos la no, capa porque sigue una vocal. Entonces, uc quiere decir no. Estim pues, es no, el verbo eimi. Eimi ei no esti está es o no hay, menestesi. no No hay o no está, existe. no No existe, no existe. hay, no está. Ujú. Muy bien. Pati, Entais, jodois, autón, jodois, jodois. jodois, jodois. Es que es un En, diptongo, es un diptongo. El acento se pinta en la débil y se y pronuncia en la se fuerte. pronuncia en la fuerte, jodois. En, tais, jodois, autón. Entonces, en los caminos eh, de él, no de No, ellos, plural. En de sus ellos, caminos de ellos. en sus caminos. En sus caminos, pero en español sus caminos pueden ser de él, de ella, de ustedes, de ustedes, de ellos, de ellas. Y aquí en griego, pues no hay tanta facilidad para confundirse. Diversidad, Dice en los sí, caminos de ellos. de ellos. Noten que Tenemos, jodois parece masculino por la terminación, pero es Pero femenino. es masculino, sí, es femenino, sí. tenemos Femenino de la otro segunda. ¿Cómo? eis, tas, eremus, Ajá. hacia los desiertos o lugares áridos, ¿no? O desérticos, Exactamente, muy bien. Hacia los Eis desiertos. es una preposición que pues sí, rige acusativo. Tas eremus, pues esto es un acusativo. Tus tas ta. ¿Eh? Eh, Eremus es el acusativo, ¿verdad? sí, Eh, eh, es eh, otro femenino de la segunda declinación, ¿verdad? Tiene terminación como si fuera masculino, porque es de la segunda, pero es de género femenino, como jodos, jodún. Eh, bueno, eh, hacia
los desiertos o hacia los lugares desérticos. Bueno, que aquí lo podemos dejar. Ya ven cómo eh, pues, la práctica, hay que estar traduciendo, enfrentándose al texto y insensiblemente, pues sí, ustedes no lo notan mucho, pero yo sí, cuando están los demás alumnos que están iniciando y están ustedes, pues se van ustedes mucho más rápido, porque ya muchas palabras se las saben, aunque Patti diga que no, sí, sí se acuerda de esas palabras. Bueno, ¿alguna cuestión? Pues me da gusto porque ahí vamos, Ahí vamos. Y ahora sí no ahí vamos a vamos. suspender, ¿eh? Sí, Jerónimo, vete preparando para unos 20 trimestres más, por lo espérame. menos. No sé a Pati qué tal, si le da mucha risa, pero Nos garantizas, maestro, que vamos a vivir 20 trimestres estaría más. padre, ¿no? Porque como están las cosas, Dijo ya el maestro Javier que él iba a